Muy bien, vamos a empezar a grabar. Muy bien, Blanca. Estamos esperando ahora para ir recibiendo. En los próximos minutos se van a ir incorporando las personas que deseen entrar a la sala, pero sin embargo, ya desde este minuto, los que están conectados con Facebook pueden verlo en tiempo real. Y Perfecto. para mí es un tremendo gusto recibirte. Y las palabras formales siempre son que para la Sociedad de Escritores de Chile es un tremendo gusto recibir a Blanca del Río esta noche. Va a ser una conversación distendida, muy, muy amena. Con Blanca nos conocemos en vivo, cosa que no todo el mundo hoy día se ha conocido en vivo previo a estas reuniones Zoom. Y recuerdo muy bien algunas conversaciones en la Sociedad de Escritores ahí en la calle Almirante Simpson 7. Así que, nada, desearte que sea una muy buena reunión. Aquí esta hora es para que la disfrutes. Vamos a hablar de tu trayectoria, de tu obra, de tu vida. Así que, nada, de a poquito cuando vayan ingresando las personas, por ejemplo, ahí viene Estela Socias, la vamos a hacer entrar. Eh, Van entrando de a poquito. Bienvenida, Hola, Estela Paulina. Socias, qué gusto verte. Bienvenidas, Qué bueno verla, Estela. mira. Mira, Gracias por acompañarnos. la Blanquita, qué bueno que quería estar contigo también. Además, vengo saliendo de un congreso todo el día y mañana me toca exponer a mí Ah, qué bien, ahí estaremos. sobre filosofía, Ya. filosofía de la Hola, educación. Estela, te aviso de que estamos transmitiendo en Facebook Live, así que eso significa que estamos en directo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estupendo, muy bien. Cansada nomás, sí, porque estoy desde las 9 de la mañana en esta cuestión del congreso, con Bueno, intervalos. yo también, yo Sí, empecé yo te como a las regia, yo 8 no me hoy. pinté. Está estupenda, Paulina, yo no me pinté nada. Estela, gentil de tu parte. Bueno, Sí, esta noche vamos a estar conversando con Blanca del Río, ustedes también se conocen sí, mucho. personalmente, así que después vamos a tener un espacio de conversación ¿Ya? con Blanca. Y a ustedes les tocó compartir también en la Sociedad de Escritores y en el PEN, ¿no? Sí, en el PEN y también en, no sé, en varias cosas hemos estado juntas. Sí, yo la quiero mucho a la Blanquita, Muchísimas gracias. pero si nos hemos encontrado también en la cuestión A todas y muy agradecida, Paulina, pero muy de corazón. pero sí, es la Por mujer más esta inteligente de invitación, aquí. por esta invitación que realmente me conmueve, ¿no? Y también a la Sociedad de Escritores que hace tantas cosas y de manera tan afable, tan gentil, que no sé, tantos años que estamos en ella y nunca hemos tenido, yo por lo menos nunca he tenido problemas. También agradezco a Blanca, Malu Ortega. Malu está por ahí, también le agradezco también a nuestra secretaria general que me mandó unos afiches y unas invitaciones lindas. no, hecho con mucho cariño, pero también apreciando tu obra, más allá de la amistad, también está toda una obra y una trayectoria de vida. Blanca, Bueno, esta noche vamos a tener una conversación sobre diversas etapas de tu vida y en este minuto, yo sé que tú eres una mujer sumamente activa. Vamos a partir hoy día porque nos cuentes en qué está hoy día Blanca del Río. Algo me habías hablado de un libro nuevo con un sentido bastante especial. muy bien, comienzo con eso, pero quería preguntarte, porque no son aún las 7, ¿ya ha llegado el resto de la gente? Sí, en este minuto ya están entrando, aquí está Marcela Arroyo, y el resto ya Hola. está en transmisión en vivo por Facebook Live. Perfecto. Bienvenida Marcela Arroyo. Hola. Hola Marcela, muchas gracias por venir. Bueno, yo contesto a tu pregunta. Efectivamente, en este momento yo tengo ya en la editorial con María Elena Jara, que es una muy buena editora, un libro sobre la creatividad. Es decir, ¿qué nos impulsa a escribir y a crear a los escritores? Hice para este libro una exhaustiva investigación sobre la creatividad en general y sobre algunos escritores en particular a quienes entrevisté personalmente.
Me refiero, por ejemplo, a Pedro Lastra, a Elicurachi Guaylaf, a Graciela Huinao y a muchísimos más. Y llegamos a la conclusión de que la creatividad es la conjunción de una serie de factores, de tu experiencia de vida, de tu experiencia de trabajo, de las lecturas que tú has hecho, del placer que derivas al escribir. Y también yo pienso, aunque eso tal vez no lo digan, que tiene que ver con los genes que uno trae. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi familia, en mi casa, pese a que mi padre era un hombre muy patriarcal y autoritario, le gustaba tocar música, tocaba muy bien la guitarra, le gustaba la pintura y le gustaba escribir. Entonces nos reunía cada noche a la orilla de un brasero, así, porque Molina, donde yo crecí y nací, era un pueblo sumamente frío en las tardes, muy helado, lleno de llovizna, etc. Entonces nos reunía junto a un brasero y nos leía y nos leía, a mi madre y a mí, nosotros éramos 7 hijos, nos leía y nos interrogaba. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Y por qué el tal joven o niño o lo que sea actúa de esta manera? ¿Qué es lo que ustedes creen? Y eso era sumamente interesante, lo que no impedía que yo estuviese siempre enojada con él por su actitud tan patriarcal. Entonces, Melania, Mario, entonces lo miraba yo muy enojada todo el tiempo, con el ceño fruncido, y me acuerdo que mi padre decía, con esta niña no se juega, ¿eh? Con esta niña no se juega. Pero yo creo que lo hacía por reírse, porque yo tenía 5 o 6 años cuando lo miraba furiosa, sobre todo por el trabajo, que todo le significaba a mi madre con 7 hijos, 7 niños, tú te das cuenta. Uno tiene problemas con 2, ahora cómo serán 7. Bueno. Ahora, tú eres de una generación que marcó bastante el curso porque tú estudiaste en la universidad y fuiste una mujer muy inquieta desde muy joven, ya en periodo universitario. Te interesaron las lenguas, te interesó la pedagogía, la ciencia de la educación, más allá de del solo trabajo de aula, ¿no? Exactamente. Yo, como te decía, pese a que crecí en esta aldea, yo era muy inquieta y tuve una vida de nomadismo terrible buscando una escuela secundaria, porque en Molina, como te digo, que era tan pequeña, como pequeño como pueblo, solo había una iglesia, una escuela de hombres, una de niñas, qué sé yo, un cine y nada más. Y era además muy estratificada, y como mi padre era tan celoso, casi no nos dejaba salir. Solamente pude disfrutar de la libertad cuando llegué, después de pasar por otros pueblitos. Tuve un internado también de monjas que me despertaban a las 6 de la mañana rezando el rosario. Y cuando llegué a Talca, en Talca por fin respiré. ¡Qué libertad! No había rezo a las 6 de la mañana, no había internado, no había monjita, y había un excelente liceo, cuyo nombre es en este momento Marta Donoso, que fue justamente mi profesora de castellano, excelente. Y ahí, ya distendida, comencé a escribir mis primeros versos en el diario mural del liceo, como a los 15, 16 años. Blanca, porque tú venías de Molina, en esos tiempos de Molina todavía no estabas escribiendo, pero ya en Talca, ¿qué autores son los que te motivaron? ¿Cuáles eran tus lecturas? En el liceo de Talca leíamos sobre todo literatura española. Lo que más leíamos era literatura española. Y bueno, la literatura chilena recién estaba vislumbrándose, ¿no? Pero era escasa. Me gustaba también la literatura inglesa norteamericana, por supuesto. Todos los autores, Machado, mi padre tenía en su biblioteca Unamuno, en fin, todo, grandes autores, todo. Y también me gustaban mucho las lecturas sobre la biología, la vida de animales,
qué sé yo, incluso la vida subterránea bajo la tierra. Si no es un azar que finalmente partimos a África. No es un azar, ya lo teníamos con mi marido en nuestro imaginario, a quien conocí en Curicó a la edad de 15 años, y que no me ha soltado hasta O sea, ahora, se conocieron muy jóvenes. muy, muy jóvenes. Él se vino primero a Santiago, y yo, bueno, apenas terminé ya la secundaria, me vine yo. Y bueno, y seguimos hasta el día de hoy, lo que es hoy. Ahora que hay de 7 parejas o de 10 parejas, hay 7 Hoy separadas. Blanca eso es un récord mundial, o sea, absolutamente. Sí, pero no sin dificultades, porque como me conocí a los 15 años, ahora sigue siendo paternalista y queriendo dirigir las cosas, lo que a mí, feminista como soy, me carga. Eso Ahora, digo. tú debes haber tenido ya un carácter muy, muy templado, ¿no? Una cosa más, un carácter fuerte, porque Sí, siempre he tenido un carácter fuerte, pese a que Pablo Neruda, a quien conocí, él estudió en el pedagógico, no lo conocí ahí porque era más viejo, mucho más viejo que yo, pero, pero sí lo conocí en mi entrevista, en las diversas entrevistas que hice para mi tesis, la influencia de la literatura norteamericana en la literatura chilena. Y él me decía, a la dulce blanca del río, cambiando poesía por vino. ¿Y por qué? Como él era tan lanzado, Pablo Neruda, cuando lo entrevisté, se me tiró al dulce. Y por supuesto que fue un rechazo, era un hombre viejo. Para mí era un hombre viejísimo. Y entonces me dijo, bueno, ¿y cómo me vas a pagar esta entrevista? Porque él autobiografió y hizo su propia mano, dio la respuesta de la influencia que la literatura norteamericana había tenido en él, como poeta chileno y premio Nobel. Me dice, ¿cómo me vas a pagar esto? Bueno, le dije, yo lo único que le puedo ofrecer es un chuico de vino, porque eso era lo que hacía mi padre. Y entonces me regaló un libro y me puso a la dulce blanca del río, cambiando poesía por vino, mientras yo bajaba, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue. bueno, una anécdota bien interesante. Bueno, Bueno, sí, hay sí. que, Configurar audio. dime una cosa, Blanca, ¿ya en el liceo participaste en encuentros literarios, en talleres? ¿Ya pensaste en Necesita escribir ponerse un más traje. allá del espacio íntimo? Mira, en lo que participé fue en teatro, porque además del diario mural no teníamos nosotros talleres, ni... Lo tuvimos en la monjita esta, donde te dije, en el internado, que era muy divertido porque teníamos un cura jesuita que llegaba y nos decía, imagínense que ustedes son una cuchara. ¿Qué dirían? Escriban. Cosas así. Pero en el Liceo de Talca sí, siempre me ha interesado el teatro y siempre pensé que yo escribiría teatro. Y tengo una gran frustración, porque fuera de unos diálogos por ahí no lo he hecho. Me dediqué a escribir poesía, como te digo, a los 16, 15 años, después prosa, después cuando ya me fui al África Negra, seguí escribiendo poesía. En Argelia di clases en la Universidad de Argel y de Orán, y bueno, y ahí habían otras inquietudes, otras preocupaciones, la situación de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero fue muy interesante la vida en Argelia. Hay tantas anécdotas, ¿no? Recuerdo que las mujeres, me impactó mucho la condición de las mujeres, porque estaban cubiertas con un gran velo, la burka, de la cabeza a los pies. Se le tapaba la boca por ser un órgano muy sensual. Algunas, además del velo negro, se tapaban un ojo, y iban con un ojo tapado. Y ahora me pregunto cómo lo hacen para el COVID. ¿Se taparán además las narices? Y entonces, ¿qué queda de ese rostro? ¿Qué quedará? Pero era muy interesante, Argel. Yo no sé si ustedes conocen la anécdota, no anécdota, la historia real de Miguel de Cervantes Saavedra y de su hermano Rodrigo. Miguel de Cervantes Saavedra estuvo en Argel, que llaman la Argel Blanca, y que era un puesto muy interesante, un puerto muy interesante. Y Miguel de Cervantes Saavedra era soldado. ¿Recuerdan ustedes la historia del Manco de Lepanto? Y bueno,
fue yendo de Nápoles a Barcelona en un barco, una galeota, el Sol que se llamaba, junto con otros 3 barcos, fue atacado por un barco pirata. ¿Y qué hicieron? Hubo una lucha terrible, pero finalmente ganó el barco pirata. Y entonces amarraron a los sobrevivientes, entre ellos a Miguel y a Rodrigo, su hermano, de 28 y 25 años, y se los llevaron a Argel para venderlos en la plaza del mercado, de esa ciudad donde los vendían como esclavos. Pero lo terrible fue que como Miguel era manco, el pirata capitán del barco, que era marroquí, consideró que un manco no le servía para trabajos fuertes, para conducir, qué sé yo, pequeños botes y cosas así. Y entonces le dijo a su lugarteniente, amárralo o ponle los grillos y lo llevas a mi casa, será mi esclavo. Y pese a todo el intento de Miguel de Cervantes Saavedra por huir de este esclavaje, nunca lo consiguió, lo atraparon 2 o 3 veces. Y cuando llegó por fin el rescate de parte de su familia, de su padre, Miguel, puesto que el pirata le encontró unas cartas de recomendación importantes en su bolsillo, de un duque y de Luis de Austria, pensó que era un hombre muy importante. Entonces cobró un rescate muy importante, por él muy grande, de un monto muy alto. Y entonces el primero que pudo volver a su casa fue Rodrigo el Menor. Y él se quedó ahí durante 5 años. Tiene un libro muy interesante sobre esta estadía de 5 años, Adriana Lasser, que también es miembro de la SECH y que ha venido a Chile. Esa es la historia de Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, y luego Argel. Blanca, en este largo camino siempre hay un primer momento en que uno da el paso para publicar. ¿Cuándo fue la primera vez que publicaste? La primera, bueno, fuera del diario Mural del liceo, que era un diario que salía cotidianamente en la revista, yo publiqué la primera vez en África. Publiqué un poemario al que le había puesto Manutara, en recuerdo al pájaro que vuela de la isla de Pascua, y era ya poesía feminista, que me había impactado tanto la situación de las mujeres, que ahí escribí mi poema, que les puedo leer después, que se llama Suelta el velo, hermana, que es muy, no sé si lo leo ahora o después, pero que es realmente... Sería bonito empezar esta reunión leyéndolo, Blanca, ahora, porque yo creo que hoy el tema de la situación de las mujeres en África y en los países árabes sigue siendo un tema vigente, Y no absolutamente. claro, lo voy a leer, pero no solamente en África y en los países árabes, en el mundo entero, como dijo Lucila Kaufman, a quien la veo por ahí, y que es muy acertado. Dijo Lucila, pero sí es una situación real en todas partes del mundo. ¿No es así, Lucina? Y entonces, bueno, es verdad, es una situación terrible, ¿no es cierto? Que yo advertí ya con O mi sea, más allá del a los 6 vestuario, hay, claro, leo este poema. más allá de las características del vestuario, desde luego hay unas brechas de género históricas que queda mucho por superar. Queda mucho por superar. Te leo este poema, que es viejísimo, porque lo escribí en esa época y lo publiqué justamente en Argel. Dice así: suelta el velo, hermana. Entre las paredes, fregando la loza, abre los pestillos atisbando el sol. Con el blanco velo camina deprisa. Mujer argelina, tú mujer del pueblo, suelta el velo. El hombre exigente te cubre cansada. El niño te mama. Tantos seres juntos te oprimen. Suelta, suelta el velo. Tú dices que ignoro tu identidad, ¿eh? El peso de la tradición. No, el problema es otro.
Un siglo de luces te espera. Vivir es hermoso. Tu sexo es hermoso. Tus labios, el cielo, la calle, el mar, las estrellas, el día, la noche. Suelta, suelta el velo. Argelina, amiga, hermana, que ya somos varias. Eres mujer. ¿Y qué? Sí, gloriosa mujer. La tierra fecunda hierve en tus entrañas. Descubre al verbo tu boca sellada. Suelta, suelta el velo. Ya es la hora, hermana. Ahí está. Magnífico comienzo, Blanca. Muchas gracias por ese poema. Te quiero comentar que en este minuto se encuentran en la sala Carmen Silva, Edith Contador, Estela Socias, Eugenio Labarca, Eva Fuensalida, Lucina Catman, Luis Farías, Marcela Arroyo, Mario Toro y ahora del PEN dice Roja, pero es miembro del PEN que va a ingresar. Debe ser Germán. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme. Muy, muy agradecida. Cecilia Almarza está ingresando. A la querida Cecilia también, Tamario, hay tanta gente, Paola, sí, los veo a todos, Germán, gracias Germán, y la querida Eva, Eugenio, tanta gente, Luis Faría, Carmen, sí, está Carmen. Bueno, muchas gracias. Como tú ves, hay una tremenda asistencia llena de cariño, tanto de la Sociedad de Escritores como del PEN. Y en ese sentido, retomando, entonces tú llegas a África y es en África en que comienzas de manera más sostenida a publicar y hacer el trabajo literario ya más público, ¿no? Claro. Partes con Manutara. Partí con Manutara. Bueno, claro, eso lo hice en África Negra. La verdad es que en Argelia, como te dije, donde la situación de las mujeres era insostenible, Argelia fue para mí, yo trabajaba en la Universidad de Orania Argel como profesora de español y de pedagogía, etc. Y tenía que hacer programas de estudio porque no había nada, además fui traductora para el gobierno, traduje la Carta Magna de la Universidad la Carta Magna de Argelia. Argelia había tenido su independencia en 1962, fue toda el diseño de independencia de África del Norte y de África en general. Había tenido entonces su independencia y nos pidieron a varios, no solo a mí, que tradujéramos la Carta Magna del país. Lo que fue muy interesante, porque nos llevaron a la presidencia, a unas carpas árabes magníficas, y nos daban unas comidas y unos almuerzos, pero terribles y exquisitos, como es la comida árabe. Eso. Maravillosa experiencia. Y ahí tú estás como estás allá con tu marido, estás haciendo familia, más allá de la situación de la mujer, ¿qué es lo que más te provocó esta estadía en África? Bueno, en África es mucho decir. En África del Norte pasé por experiencias muy duras. Por ejemplo, la universidad me había dado a mí un pequeño departamento, que no era el departamento de una reina, pero puesto que mi marido trabajaba en otra ciudad, en Saida, que estaba bastante distante, yo me quedaba sola en ese departamento y mis hijos estaban en el interno, en el liceo y en la escuela francesa, digamos. Y una noche, al ingresar al departamento, se había cortado la luz, y entonces yo entraba sola y subí casi corriendo las escaleras para llegar al tercer piso, y algo me interceptó el paso. Yo lo percibí como un palo, como una cosa así, y traté de evitarlo, me fui a la derecha y
ese señor que portaba el palo también se fue a la derecha conmigo. Me fui a la izquierda y dije, disculpa, porque a veces sucede, te fijas, que tú por escabullirte haces lo mismo que tu contrario. Claro, puede haber sido un accidente nomás. Puede haber sido un accidente. Bueno, llegó mi marido en la noche, al día siguiente, antes de irse, lo acompañé a su vehículo, y dije yo, voy a abrir el buzón. Abro el buzón y me encuentro con una carta, en que alguien me dice, ja, 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 te escapaste esa noche, ¿eh? La próxima vez no va a suceder lo mismo. Y me dice, y yo le digo a mi marido, pero qué extraño, ¿por qué me dice que me escapé? Y me dice, ¿alguien te amenazó? Me dice, tomando la carta. Yo le dije, no, un tipo me amenazó con un palo. Raro, me dice, raro. Y fuimos entonces al internado de mi hijo a preguntarle, porque el tipo decía, hablaba de su flangue, que es una palabra coloquial en francés que yo no conocía. Le preguntamos a mi hijo, y dijo, ese tipo es loco, mamá, me dijo, te amenazó con un revólver. Ah, ahí sí que ya no me gustó nada el asunto. ¿Qué hubiese pasado si yo, riéndome, me escabullo y el tipo me dispara a boca de jarro? Y entonces mi marido dijo, no, de aquí yo no me voy, nos quedamos juntos y me voy a ver al padre de este individuo. Pero no sabíamos dónde vivía. Entonces hablamos con el conserje y le explicamos la situación. Y el conserje, como dicen las tesistas, dijo, ah, seguro que esa provocadora de la María anda meneándole las caderas a ese chico de tan buena familia oranesa que vive 3 cuadras más allá. Partimos entonces a la casa de la familia oranesa, que era una casa muy, muy rica, como son algunas casas árabes. Tocamos y salió el hermano de este chico, muy enojado, y le pedimos que llamara a su padre. De mala gana, el hermano fue. Llegó el padre, un gran patriarca, con su túnica también muy hermosa. Bueno, dice, ¿y qué pasa? Muy así, orgulloso y ostentoso. Entonces mi marido le dije, mire, le dijo, tengo aquí una carta, su hijo ha amenazado anoche de muerte a mi mujer. Entonces él puso una cara terrible. No puede ser, dijo, y llamó al hijo menor y le dijo, bueno, ¿y tú amenazaste? Ah, y el hijo menor apenas me vio, infló el pecho y se acercó a mí con el pecho ancho, gordo, como amenazándome. Y entonces le dijo, bueno, ¿y tú amenazaste a esta señora? Sí, dijo el chico. ¿La amenazaste con un revólver? Sí. ¿Estaba cargado el revólver? Sí. ¿Y de dónde lo sacaste? Me lo prestó mi primo. Ah, le dijo Vicente, yo voy inmediatamente a la policía porque esto no puede quedar así. Pescó la cartita, se la metió al bolsillo y el patriarca sale, ay, dice, por favor, no, mi hijo es concertista. Por eso que esa crónica que la escribí en mi libro se llama El concertista. Y era un flacuchento, en fin, pálido. Y entonces dice, mi hijo es concertista, imagínense lo que va a pasar, por Dios, si este niño se va a la cárcel. Y yo pensé, va a venir adentro, claro, va a ser violado por todo el ejército. Y entonces, no, me dijo, por favor, y no, hacía con las manos por su mamá, ahí sí que las mujeres contaban, por su abuelita, por su mamá, por su esposa, por todas las mujeres de la familia. Yo le suplico que no lo haga. Entonces mi marido me miró, y yo pensé en ese pobre niño concertista, loco como Cata, y le dije, sí, no lo hagamos. Y sencillamente nos fuimos. Pero el padre dijo, pero yo le juro que mi hijo no aparecerá ni una sola vez por su casa, ni usted lo verá nunca más. Y así fue, nunca más veíamos al chico. Esa fue la historia. Oye, Entonces, ese incidente da fue, para varias historias en realidad. claro, pero esa es una historia antifeminista. El chico me confundió sencillamente con un útero. Yo era el útero que había dado nacimiento a un hombre. Pero él tenía que atacar al útero, no iba a atacar al joven. Y menos mal, porque seguramente no habría sido tan fácil, ¿no? Y habría disparado a boca de jarro. ¿Cuántos años estuviste en Argelia, Blanca? En Argelia estuvimos 8 años, en distintas partes, realmente nos paseamos. Bueno, como te dije, yo fui a la Universidad de Argel, después me fui a la Universidad de Orán, que Orán es una ciudad maravillosa igualmente.
Es un país muy lindo, Argelia. Y qué sé yo, y a mí me encantaba. Fíjate que me gustaba más el misticismo. Bueno, yo nunca he hecho diferencia entre las religiones. El misticismo del imán que cantaba en la mañana, a las 6 de la mañana, Allah, el Akbar, más que el rosario que era tan angustioso y tan triste, no con tanto sufrimiento, mientras que este de Allah, el Akbar, bueno, como yo no iba a la mezquita, yo solamente recibía el misticismo, etcétera, etcétera. Eso, entonces tuvimos 8 años trabajando en distintas partes, viviendo en distintas partes, viajando mucho a Marruecos, que es maravilloso, ¿no? Fez, es una ciudad maravillosa, a almorzar porque estábamos a 2 pasos, o a visitar, o a cambiar de aire. Eso. Y tu temática en ese tiempo siempre está anclada en la mujer, ¿o qué otros temas te llamaban la atención? Me llamaba mucho la atención la naturaleza, que mi padre tenía un gran jardín, ¿no? Tenía viñas, pero confundidas con crisantemos, rosas y todo tipo de flores. Y además nos había asignado a cada niño un jardín, éramos 7, así que teníamos una casa llena de jardines. En la naturaleza, los árboles me apasionan. Incluso me subo a ellos aquí para respirar un poco y poder respirar y mirar a los vecinos. No, me encantaba todo eso, y la fruta, y los animales. ¡Ah! Tuvimos una monita en Burundi, una, como dijo Poli Delano, una afrodisíaca, apasionada como ella sola, que se enamoró del perro, porque cuando llegó estaba amarrada, la amarramos, o sea, para que no se escapara, porque se la iban a comer, allá se comían las monas, los monos. Entonces la amarramos junto al perro, y ella, de frío en la noche, se acurrucó y durmió junto a Can, decíamos al perro nuestro, que era muy simpática, y luego se hicieron inseparables. Nosotros cuando salíamos, la montaba mi marido arriba del perro, y ella iba como galopando arriba del perro, y si el perro se escapaba detrás de una perra, ella no aflojaba. En fin, fue muy, muy interesante la vida con esa monita. También tengo una crónica que se llama Emanuel, por el asunto del sexo. Emanuel fue una apasionada mujer, ¿no? Hay toda la novela con eso. Debe ser un cuento muy interesante. Le damos la bienvenida a Malú Ortega, secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile y también miembro del PEN. Así que, no sé, Malú, si quieres saludar a Blanca ahora. No, disculpen que entré atrasadita, pero no, yo quiero escuchar a Blanca, su historia, que son una aventura maravillosa, una experiencia que ella ha tenido, así que maravilloso el estar aquí. Veo muchas caras conocidas que han participado en la lectura de Tras la senda de Gabriela, a la cual Blanca pertenece, la Ana María Vieira, que han estado, bueno, tu misma Paulina. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una lectura próxima. Se acerca la lectura, ¿ya? Pero Me yo parece que es el 13 de junio, ¿no? como en junio, sí, parece, sí. Sí. Ahí lo vamos a hacer. Así Bueno, que, Así que es un gusto ver este grupo casi. sí, yo quiero no quiero, darle las gracias a Malú, por favor, déjenme darle las gracias a esta mujer tan activa, tan dinámica, a quien conozco hace tantos años. Muchísimas gracias, Malú, no lo por diga. ser la viaje de las hechas. Y felicitaciones, ¿no?, por toda tu trayectoria, es maravillosa. No, gracias a ti. Yo vengo a escucharte, Blanquita, así que, Blanca, vengo a escucharte. No me gustan los citas, ni los hitos, por favor. Claro, entre amiga Blanquita, pero vengo a escucharte. Así que gracias y un saludo a todos. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, Malú. Blanca, bueno, y en este recorrido tú tienes muchas imágenes. Hay un libro, A la sombra del baobab. ¿Nos podrías contar un poco de este libro? Bueno, este libro fue también uno de mis primeros libros que justamente me editó esta querida amiga y vecina mía, Ana María Vieira, quien está por aquí presente. Este libro trata de, justamente tiene muchos poemas,
tiene algunos poemas feministas, como el que leí, A la sombra de un bosque, es decir, Suelta el velo hermana, y tiene otros libros también sobre la naturaleza, sobre la mujer africana, sobre muchísimos temas de todo tipo. Puedo leer algunos. ¿Podrías leernos algunos poemas de este libro? Perfecto. Empecemos con... Bueno, a ver. Voy a leer un soneto que se llama Labradora Africana, que ilustra un poco lo que es la vida de la mujer africana. Porque si bien la mujer africana es muy libre, ¿no? Su torso desnudo, solamente un paño, a diferencia del África árabe, solamente un paño multicolor en la cintura, pero su vida es terrible. Realmente nunca he visto mujeres que trabajen más que esa. Eran por lo demás muy cariñosas. Cuando yo llegaba a sus hogares, cuando trabajé por la UNICEF en Burundi, llegaba a sus hogares, y ella una retahíla de saludos y de amabilidades. Generalmente empezábamos con un amajoro, me decían, amajoro, que quiere decir la paz sea contigo, ura comelle nahue, y seguía. Eran sumamente cariñosas, pero como les digo, su vida era un calvario. Dice así, labradora africana, de madrugada va la labradora, va de un campo a otro haciendo escala. En la espalda un bebé atado en percala, es de la tierra gran trabajadora. Su merienda en cabeza es portadora, una mano en el hijo, otra en la pala. Cuando enciende el fogón el bosque tala, matabala y mandioca sustentora. Si la estación de lluvia es generosa, habrá buena cosecha y abundante. Estará la oración si el hambre acosa. De ese equilibrio frágil, vacilante, está armada su vida y no es graciosa. Mas su libro no escrito va adelante. Luego hay otros poemas. La estación de las mariposas. Estamos ahora en la estación de las mariposas. Realmente, pero de las mariposas blancas, no de todas las mariposas. Y tengo un pequeño poema, Las mariposas, a eso de que me gusta la naturaleza. Dice, 2 mariposas hacen el amor en el aire. Se elevan y descienden. Se diría que ríen en los rayos del sol. De pronto caen entrelazadas. Tan enamoradas están que no advierten el peligro. Zzz, zzz, un gran lagarto, como suelen ser los lagartos africanos, atrapa por las alas a la más pequeña, aquella que perseguía a la otra con excitación. Sin prisa, se aleja con ella en la boca. La otra mariposa revolotea en vano en torno a él. Eso en relación a la estación de las mariposas, que es justamente ahora. Hermoso poema, Blanca. Gracias. Y otro a la isla de Sao Tomé, en el Golfo de Guinea, donde también viví. Una isla que era una colonia portuguesa y donde trabajaba mi marido en la FAO mucho tiempo y yo con la UNICEF. Dice, a la isla de Sao Tomé. Volver yo quisiera a aquella isla verde, en ese universo a orillas del mar, a los pescadores sus barcas repletas, de noche en el puerto oírlos cantar, en la misa alegre del día domingo, mujeres y niños mirarlos rezar, con los pies desnudos, muy de madrugada, en las anchas playas poder caminar. Y extrañas historias de monstruos de agua, de algún marinero sentarme a escuchar. Y desde mi lecho, la noche en silencio, sentir que palpita el alma del mar.
Parece que necesito mis lentes. Bueno, Toma tu tiempo, tranquila, Blanca, con toda calma. así, perfecto. Bueno, hay bastantes amigos, como tú misma decías. Me gustaría dar la palabra a los asistentes, si alguno de ustedes quiere hacerle algún comentario, decirle algo a Blanca, aprovechando que ella está buscando ahí sus lentes. Alguien que quiera hacerle algún comentario. Yo solamente quería agregar de lo que había dicho sobre la lectura tras la senda de Gabriela, que se me quedó a Estela, que no la había visto, que también ha participado ahí en la lectura. No se me vaya a quedar en el tintero. No, Estela llegó muy temprano, así que fue la primera en entrar a la Mira, sala a fui la primera. recibir a Blanca. Sí, es que es muy amiga, la conozco tantos años, tantos siglos. Uf, pero nunca pensé lo interesante de su vida. La verdad que yo creo que no hay tantas personas que podamos decir que la vida ha sido tan interesante. Todos hemos tenido una vida, pero una vida a lo mejor con cosas buenas, cosas malas, pero es que la vida de la Blanca es otra cosa, es una cosa de aventuras, no sé, es como, son como poco menos que de extraterrestres, eso que contaste. Ahora lo de la mariposita, el poema de la mariposita es que lo encuentro una belleza pero ya increíble, me llenó el alma, el de la mariposita, como lo contaste, me vi volando las mariposas, entonces, te juro, te felicito. Muchas gracias. Pero a un amigo mío, un francés, estaba tan conmocionado por esta historia de las mariposas, que me decía, pero no es posible, no es posible. Yo creo que se imaginaba a él como mariposa. Y entonces, pensando que podía atraparlo un lagarto, lo volvía loco. En África, vivía en África. Eso te da para un libro de infantil, fíjate, con mucha, o como un poema, como tú quieras, pero te da para largo, porque está cortito, o sea, tú podrías haber hecho mucho más con eso, porque es maravilloso. Tengo Capaz otro que hagas un cuento. sobre el camaleón. Si quieren les leo el cuento, Por supuesto que sí, Blanca. el poema del camaleón. A ver. Una instantánea sale aquí y el camaleón. Dice, lo vi desde el jeep, enfrentando el tráfico en el centro de la ruta polvorienta que conducía a Bujumbura. Volteaba la cabeza de uno a otro lado, sobre la tierra caliente, sin osar avanzar ni retroceder. Fue el crujir de los neumáticos o los lamentos del reptil los que entraron por las ventanas abiertas por mis ojos, mi piel. Descendí y lo alcé en vilo. Su cuerpo áspero vibraba entre mis dedos. Me adentré en el bosque y lo deposité junto a un arroyo. El camaleón recuperó sus colores. Resplandeció como un sol de aguas. Entre la copa de los árboles divisé un trozo de cielo africanos. Desde las nubes, San Francisco de Asís me guiñó un ojo. Con un respingo de nariz le dije, ¿te crees que eres el único? Eso es. Por lo visto no era el único, Blanca. Y una instantánea, un poema instantáneo africano. No sé, si quieren, porque también hay prosa y otras Por cosas. supuesto que sí. Sí, no, dale. Dice instantánea en África. Es como una foto instantánea. Dice, hoy el sol está que arde. De repente, corren todos como locos. Niños, hombres, mujeres, hasta el chimpancé a su modo. Perros, bestias van primero. ¿Qué les pasa? Me pregunto. Y en segundos, llueve, llueve. Se nos mueve el cielo entero. De carrera voy gritando, africano, estoy contigo. Dios, que el viento no me lleve. Una muy buena instantánea. Blanca, ¿y cuándo se produce el retorno a Chile? ¿En qué año?
Bueno, de ahí yo, como les digo, estuve casi 10 o 15 años trabajando por la UNICEF con mujeres y niños, y me tocó el genocidio. Y a raíz del genocidio, que es el horror más grande que he vivido, bueno, me evacuaron al África. Yo realmente nunca me he sentido mejor en mi piel y en todo sentido que viviendo en África, porque hay una tal armonía en la naturaleza. La naturaleza es tan exuberante, tan prodigiosa, si no fuera por estas situaciones horribles, ¿no? de masacres y de dictaduras, Bueno, y etcétera, que esa me vi. masacre fue notable, lo conversábamos temprano con Blanca. En ese tiempo yo estaba estudiando en Bélgica cuando llegaron los refugiados, muchos les faltaban piernas, brazos, las caras, o sea, habían sido a machete. ¿Tú estabas dónde en ese minuto, Blanca? ¿Estabas en Burundi? Estaba al lado de Ruanda, porque Burundi y Ruanda eran países gemelos. Lo que pasaba en uno pasaba en el otro, eran como vasos comunicantes, con la diferencia que en Ruanda eran los Tutsi, la etnia Tutsi, que dominaba, y en Burundi era la etnia Hutu. Entonces, bueno, uno pasaba de un país a otro, y ahí estalló el genocidio, eh, a consecuencia a consecuencia también de los europeos, digamos, porque los europeos siempre tuvieron una injerencia fueron países colonizadores, una colonización muy dura, y siempre tuvieron injerencia Básicamente los en la belgas. política. También fueron los alemanes, enseguida los belgas, y también de alguna manera los franceses estaban presentes ahí. Entonces ellos llegaron mercenarios y empezaron a hacer su trabajo, ¿no? A socavar la poca armonía que había entre esas etnias. Y comenzó la masacre. Y la masacre fue espantosa. Recuerdo que estábamos un día con mi marido en el salón viendo televisión, cuando de repente escuchamos unos gritos de espanto, de horror espantosos. Y imaginamos que era los que ellos llamaban boy, que eran los jóvenes, los niños de 16 a 20 años, que trabajaban en la casa de los blancos sirviendo. Entonces, bueno, podría también haber sido el nuestro, así que nos subimos al auto con mi marido y partimos a ver si podíamos ayudar a este joven. Y estábamos ahí, llegamos, el joven seguramente estaba poco más allá, y se acercaron como 8 o 10 jóvenes delgados, bien vestidos, Tutsi, que era la característica de esa raza, era una raza muy hermosa, la raza Tutsi. Nos rodearon y yo no pude evitarlo, los miré a los ojos y no he visto ojos más malos, amenazantes, un odio terrible. Y entonces menearon la cabeza como diciendo Munsungo, que quiere decir hombre blanco, Munsungo, atrévete. Es decir, no cabía duda que nos iban a sacar y masacrarnos, cortarnos primero, te cortaban la cabeza, te cortaban los brazos, las piernas. Y entonces, bueno, dimos media vuelta y nos fuimos. Y cada día sucedía algo así. En el banco, por ejemplo, los Hutus iban a cobrar sus sueldos y de repente llegaba volando un machete por los aires y le cortaba la cabeza al que estaba haciendo cola, que justamente era un Hutu. Y la sangre salpicaba y para todos lados. Mira, el jefe de la misión de la ONU fue Romeo Dallaire, un canadiense, que llegó maravillado por el hecho de haber sido designado a una misión en África. Decía, África, decía, si cuando tú te bajas del avión sientes el olor, sientes todo, es como estar en otro mundo. Bueno, este hombre
dirigió la MINUAR, que se llama, que era una misión que estaba destinada a restablecer la paz y hacer respetar el acuerdo de Arusha, que se llamaba, en que se establecía armonía entre las diferentes etnias. Y realmente comenzó su misión, pero al poco tiempo de haberla comenzado, empezó este genocidio mucho más violento que antes, y empezaron a matar gente. Pero en ese tiempo que tú debes haber conocido, los que se fueron a Bélgica, asesinaron a Yo los vi llegar, o sea, vi llegar un familias millón completas con claro. amputaciones y todo, que los belgas los colocaron en la universidad a los que podían para que estudiaran, pero fueron muchas familias. Si es que era mucha gente. Este hombre, Romeo Dallaire, de tanto ver sangre y tanto vivir estas situaciones traumáticas en que salía y tenía que caminar en medio de cadáveres, se volvió loco. Entró en una depresión espantosa. Era como, finalmente era como ese personaje de Sófocles, ¿no? Que tuvo que volver a Canadá, y que vuelve de su misión solo, abandonado, triste, y con un bastón. En este caso, el bastón de Romeo Dallaire fue el bastón, fue las drogas, los psicofármacos, porque nunca se recuperó. Le preguntaron en una ocasión a su regreso a Canadá si creía en Dios. Él dijo: le di en África la mano al diablo. Creo en Dios porque le di la mano al diablo. Y si el diablo existe, es porque existe Dios. Terrible fue la situación de Romeo Dallaire. Esa es la... En fin, y a nosotros nos tocó ver y... Lo que pasa, Blanca, es que yo creo que tú debes haber quedado marcada por esa situación, porque además lo viviste ahí en ese momento, la violencia, la gente y el temor de ser víctima, ¿no? De una agresión. Exactamente. Porque, Pero, mira tú, en esos momentos, tú no sé si sientes miedo. Tú quieres sobrevivir, eso no cabe duda. Pero sentir terror, depresión y eso, en mi caso particular, no. Pero sí una pena inmensa, una tristeza sin límites de ver tanta gente morir y de ver la situación en que estaban. Morían muchos niños, muchas mujeres. Por supuesto que la violación era un arma de guerra, como es en todas partes. Violaban a las mujeres y luego las mataban. A los niños le cortaban las manos para que no pudieran escribir, porque ellos no querían que la otra etnia sobreviviera, ni que llegara a bueno, tener... llegaban los niños con las caras marcadas, les habían dado machetazos en la cara, sin la nariz, sin las manitos, algunos sí también le cortaban los pies, o sea, era una cosa bien, o sea, para uno que venía, yo solamente los vi llegar, tú estabas allá, entonces era, como dijo este señor Caler, era ver el mal en persona, o sea, ver cómo podía la ferocidad llegar a tanto, ¿no? Claro, la inhumanidad llegaba, es que realmente, y también es un problema global, ¿no? Está Hiroshima, está Auschwitz, no es un problema, no es un problema de un solo país o de etnias. Bueno, en Chile también vivimos, ¿no es cierto?, la dictadura, que fue también terrible. Yo trabajaba en el pedagógico en ese tiempo, y mis compañeros, mis colegas y los estudiantes desaparecían como moscas durante la dictadura. No, mira, es un problema global realmente. Y Blanca, ¿y cuándo dan el paso de volver a Chile? ¿En ese momento desde Burundi? no, volví yo sola. A mí me evacuaron de Burundi porque era mujer. Bueno, yo no quería venir, me rebelaba, no quería dejar a mi marido solo, a mis amigos, a mis amigas. Pero tuve que volver. Y bueno, y volví a Chile, y Chile había cambiado hasta tal extremo
que me sentí una extranjera en este país. El neoliberalismo extremo llegaba a tal punto que no sé, que no había valores, que no había respeto, que era un consumismo atroz, como lo es todavía, ¿no? Y ahí yo volví sola, y me tocó vivir situaciones también bastante difíciles. Blanca, cuando tú vuelves a Chile y te encuentras con este país tan cambiado, ¿no? ¿En qué minuto retomas la escritura? ¿En qué momento te insertas en el mundo literario, en lo que estaba ocurriendo? Porque estamos hablando más o menos del año 94, más o menos. 94, 95. Bueno, la verdad es que yo nunca dejé el mundo literario y cuando llegué, bueno, ya Ana María Vieira era mi vecina, porque finalmente nosotros optamos, acostumbrados a los grandes espacios, no quisimos irnos ni a Providencia, ni a no sé dónde, nos vinimos aquí a la Florida, a una parcela con bastante espacio que finalmente nos ha salvado en esta pandemia. Y era mi vecina Ana María Vieira, entonces yo me integré a un taller de Miguel Reyes, un gran novelista, un gran hombre igualmente, y su mujer igual. Y ahí entonces conocí a Ana María Vieira, y ella me editó mi primer libro el poemario de la sombra de un baobab en África, y de ahí entonces Polidélano, que era mi condiscípulo, había sido en el pedagógico, el gran Polidélano, también me saludó, me invitó, y escribí Vivir en África, y él me hizo un lindo prefacio, no, un portatapas, un texto en la portatapas, muy bonito, porque leyó este libro, Vivir en África, antes de publicarlo yo. Y luego me acuerdo que también que Aranguis, ¿no? Este famoso ministro de la Corte Suprema, a quien también conocí en Francachela, otra literaria, otra casa literaria. El que murió hace muy poco, Carlos Aránguiz. ¿Se murió? Ay, Murió hace un mes y medio o dos, no más que eso. Qué terrible, porque por eso no me contestaba. Claro, Carlos Aránguiz Zúñiga, que fue un ministro de la Corte Suprema maravilloso, y un hombre maravilloso que dirigió la revista Francachela. Qué pena, ¿no? Bueno, así es la vida. Y entonces y luego, bueno, me integré al PEN con Aileen Levillier, que era una gran gestora, y ya, bueno, ahí, en ese tiempo ellos hacían elecciones prácticamente, ella designaba a la gente. Entonces me pidió que fuera primero directora de, esto hace 12, 15 años, no sé cuánto tiempo, que estamos con Ana María en el PEN, me pidió que fuera directora del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos, a través del cual tuve la ocasión, ¿no?, de ir a Suiza, Canadá, etcétera. Y luego me nombró vicepresidenta, y luego, en fin, y hasta que llegué a ser presidenta del PEN posteriormente. Es decir, que yo nunca estuve... Blanco, y este paso que tú das al mundo gremial, acá hay varias personas de la sociedad de escritores, hay varios del PEN. ¿Qué nos podrías contar de este trabajo gremial? ¿Cómo visualiza la labor del escritor, del gremio de los escritores en nuestra sociedad? Bueno, esa es una pregunta difícil realmente. Bueno, yo visualizo yo encuentro que la Sociedad de Escritores de Chile lo ha hecho muy bien, ¿no es cierto? Tienen ustedes un gran trabajo gremial, con mucho respeto, mucha democracia, mucha creatividad, y muy acogedor, ¿no? El PEN se ha desempeñado igualmente bien en este aspecto, las Letras de Chile, es decir, no sé, no me he detenido mucho a como analizar y no he ahondado este asunto, esa es la verdad.
Blanca, ¿hay algún otro poema que te gustaría compartir esta noche? Me gustaría leer algo de prosa, por ejemplo, Amajoro, o, Perfecto, maravilloso, dale. o bien lo que escribió Polidélano en este libro, que también es muy bonito, Muy como un bien. recuerdo y un Yo creo que homenaje, pueden ser ambas cosas, Blanca, como un homenaje a Polio, y bueno, y hay otros poemas, por supuesto. por supuesto, además a Poli Delano, que todos lo estimábamos y que ya van a ser 4 años, 5 años que nos dejó más o menos. Claro, sí. Bueno, él fue mi condiscípulo, ¿no? En el pedagógico no estábamos en el mismo curso, él estaba antes que yo, pero fuimos bastante cercanos. Leo entonces el texto Amajoro. Amajoro, Amajoro, me dijo el cura burundés al abrir la gruesa puerta de madera del gran seminario de Bujumbura en Burundi. Buenos días, respondí en francés, intuyendo una expresión de saludo en esa palabra. ¿En qué puedo servirla?, interrogó. Me dijeron, respondí, que aquí puedo encontrar un religioso que da clases de Kirundi. Me parece que se llama Pierre. Ah, Pierre, creo haberlo visto salir temprano, dijo. Veré si está de regreso. Espera un momento. Sola en el salón que servía de recepción, observé el edificio. Se trataba de un sólido convento construido en la época colonial belga. En los muros del salón había, además de la foto del Papa Juan Pablo II, otras de sacerdotes blancos y africanos, probablemente las primeras misiones de esa congregación que llegaron al país. Pierre estaba en el seminario. Entró y me saludó con otro fuerte Amajoro. Amajoro, respondí esta vez, y el cura sonrió al escucharme pronunciar esa palabra con un marcado acento chileno. Pierre, el cura, era un hombre macizo de unos 48 años, de tez menos oscura que la del cura anterior. Era un hombre culto y bien informado. Había hecho más de una estadía en el Vaticano. Nunca supe si era de la etnia Tutsi o Hutu, ya que ni su físico ni su lenguaje acusaban la pertenencia a una u otra etnia. Supe que usted da clases de Kirundi, dije. Acabo de llegar al país y me gustaría aprenderlo. Me miró curioso sin decir una palabra. Ah, sé que es una lengua difícil, dijo. Dije, como disculpando mi osadía por desear aprender la lengua oficial del país, que me habían descrito como extremadamente difícil por sus declinaciones, por la construcción de sus frases y por sus tonos de voz que cambian el sentido de las frases o palabras. Usted sabe, agregué al cabo de una pausa, viendo que parecía vacilar, vivir en un país cuyo idioma no se conoce es como estar sorda y muda. Así es, interrumpió. Estaba pensando que estoy algo ocupado en este momento, pero podemos llegar a un acuerdo. Convinimos en un horario y en un valor aceptable para ambos. Amajoro, Amajoro, Amajoro. Fue la primera palabra que aprendí en Kirundi. Si bien nunca capté su sentido literal, sino más bien su carencia de sentido. Amajoro significa la paz sea contigo. 4 palabras del idioma español sintetizadas en una sola. Ese solo vocablo me señaló las dificultades que tendría en el aprendizaje de esa lengua, cuya gramática fue escrita por primera vez por los padres blancos. Ella fue, sobre todo, un buen indicador del problema principal del país, la ausencia de paz. La escucharía muchas veces de boca de hombres, mujeres y niños. ¿Cómo imaginar entonces que esa palabra, dicha con tanta frecuencia y entusiasmo, estaba manifestando justamente su contrario, cuyo significado
yo conocería en todo su horror durante el genocidio. Los hombres tienden a hablar insistentemente de aquello que carecen. Utilizan el referente abstracto para llenar el vacío de aquello que falta. Son trampas del alma humana. Tanto en Burundi como en Ruanda, amahoro era la palabra más repetida del vocabulario, como si estuvieran invocando día y noche esa paz huidiza que tardaba tanto en llegar. Ese religioso me enseñó algo, muy poco del idioma, y me introdujo de lleno en el laberinto de las historias de Ruanda y Burundi. Asistí a sus clases durante varios meses. Debido a mi insistencia, ellas se centraron más que en el estudio de la lengua, en el contexto histórico y cultural de Ruanda y Burundi, en sus historias, en sus costumbres, leyendas y mitos. Ellas fueron siempre apasionantes y seguí sus consignas para adentrarme en la vida de esos pueblos. Nunca supe si Pierre, el cura, sobrevivió al genocidio. La iglesia, un bastión de refugio y protección en momentos de persecución política, dejó de serlo durante el genocidio. Se le reprochaba de haber exacerbado las pasiones étnicas en vez de privilegiar el amor al prójimo, de tener demasiados sacerdotes tutsi y un tren de vida mucho mejor que el promedio de la población. Se le criticaba de abogar por la paz, pero de proteger a los victimarios, de socorrer a algunos, de escuchar la pena de otros. ¿Por qué se preguntaban de mostrar igual solicitud a Caín que a Abel martirizado? Entre abril y junio de 1994, 3 obispos, 250 sacerdotes, religiosas y misioneros encontraron la muerte en Ruanda. En Burundi, desde 1993 a 2003, 13 sacerdotes burundeses fueron asesinados, 2 ruandeses, 2 misioneros italianos y 4 religiosas burundesas. Excelente pluma, Blanca, muy, muy bien descrito. Realmente se te da tanto la poesía como la narrativa, y en este caso una crónica, ¿no? Es una crónica. Está el texto de Poli, si quieren lo leo. No, Por sí, supuesto que sí, y luego me gustaría, ahora que hay más asistentes, que cuando iniciamos la conversación, retomar tu último proyecto. Perfecto, gracias. Bueno, el Poli, un gran hombre, ¿no? Realmente el Poli y un gran escritor, al que desgraciadamente nunca le dieron el premio nacional, principalmente por su posición política, con la cual él fue muy consecuente. El Poli, que era cronista, escribió así, en referente a este libro, que ya lleva su segunda edición y que, bueno, que espero regalarlo, venderle a alguno de ustedes. Dice así: en su libro Vivir en África, que contiene una sección de crónicas y otra de cuentos, Blanca del Río proporciona a sus lectores un contundente y memorable regalo. Ella nos habla de lo que observó, experimentó y vivió, no en un país, sino en todo un continente. Sus años africanos, que fueron bastantes, se pasean por Ruanda, Burundi, el lago Tanganica, el Congo, Kenia, Níger, los parques nacionales de Tanzania que tanto le gustaban a Hemingway. Pero el paseo no se limita a una gira turística para grabar a vuelo de pájaro la potencia de la naturaleza que estalla en esas regiones de los orígenes, sino en la gira de una inteligencia observadora y curiosa que anhela descubrirlo todo, desde la vida de los chimpancés, las costumbres de los pigmeos, la diversidad de las orquídeas o el misterio en torno a la fuente del Nilo, hasta la efervescencia social y política de pueblos que poco antes, en la década de los 60, se acaban de desprender de sus lazos coloniales.
Hay violencia, represión y peligro en estas páginas, pero también de ellas mana el dulce olor a mango, el milagro de una mariposa saliendo de la crisálida, el encanto de una monita doméstica con tendencias ninfomaníacas, o la darwiniana ley de la selva, con que nos sorprende un león al dar caza a una cebra. Eso es lo que escribió Poli, ese gran Poli Delano, a que tanto echamos de menos. Oye, ¿puedo preguntar Como algo? siempre, muy bien. Por favor, Malu. Sí, ¿no has leído nada de ahí, de ese libro ese, cierto, Blanca? ¿De dónde? Del Vivir en África, ¿no has leído nada ahora, antes de entrar, o no? Leí solamente a Majoro, que es el prefacio, Sí. y leí esta crónica del Poli, este texto que me regaló el Poli. Sí, es que es un libro muy interesante, a mí me encantó, porque realmente cómo va impregnando esta vida que ella tuvo en África, y sería interesantísimo escuchar con tu voz algún fragmento. No sé si no... Y por supuesto que sí, Blanca. A todos Un nos interesa. fragmento, tu hija, sí, claro, de esta vivencia cruda que tuviste, también maravillosa. Bueno, tengo diversas cosas, ¿no? Bueno, la historia del concertista, pero que ustedes ya escucharon, Ana Sara, que significa el hombre blanco, después la historia de la monita. Manuel, tengo mucho. Hay una que especialmente cuando tú llegaste a una de las casas que te dieron ahí, tu impresión cuando llegaste a un hogar, una casa en un pueblo, más bien aislada, con todo ese entorno que está muy bien descrito ahí. A ver, ¿cuál será? No recuerdo bien el lugar al que fuiste. A ver. Deja mirar un poquito. Es que cualquier fragmento de ahí igual interesante. Sí, bueno. Tal vez el primero, tal vez sea ese el país de las 1000 colinas, ¿no? Debe ser. Probablemente debe ser ese que, porque si abre la llegada, debe ser ese. Dice, pero este es un poquito largo, bueno, leo una parte nada más, dice. No, un fragmento, por eso, un fragmento. Es una parte de día. Perfecto. Es un instante. A ver. Parece que fue mala idea. No, sí, está perfecto. Solamente que no sé qué les puede gustar más. Dice, el país de las 1000 colinas, primer despertar. Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de Burundi es mi primer amanecer con un concierto de pájaros en Bujumbura a las 5 de la mañana. ¿Quién podría no despertar cuando los pájaros en Burundi se despiertan cantando? Había uno de no más de 15 centímetros, cuyo canto se componía de 2 o 3 melodías intensas que se asemejaban a frases interrogativas cantadas en una opereta. Esa mañana, cantando a todo pulmón, parecían interrogarme al verme asomada a la ventana del dormitorio. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí?, cantaba el pájaro. ¿Cómo se llama ese pájaro?, pregunté a Nicomedes, el guardián de noche, quien al escuchar el ruido de mi ventana a las 5 de la mañana, abriéndose hacia el jardín, se acercó inquieto al dormitorio. Iñoni irikirabuga buliti, responde de una sola vez. Iñoni irikirabuga buliti. ¿Y qué significa eso?, inquiero extrañada, haciendo un gesto interrogativo con las manos. El pájaro que canta cuando cae la noche, traduce el mal francés. ¿Cuándo se va o cuando llega la noche?, insisto. Ambos responde con los dedos de la mano. En efecto, en el umbral del día y de la noche escuché repetidas veces su canto, y desde las grandes ventanas abiertas de mi dormitorio veía en Burundi ese encanto bucólico
y ese toque grandioso de belleza que impresionaban tanto a los antropólogos belgas que llegaron por primera vez a esa región del África. Vivimos más de 20 años en África. En Burundi, solo 5. Lo llaman el país de las 1000 colinas. Todas las criaturas vivientes, e incluso el sol y la luna, se despiertan y duermen en ellas. Son más de 1000 colinas en las cuales se dispersan los poblados campesinos. Las casas, algunas de paja, se alumbran en las tardes débilmente con velas y lámparas. La gente se recoge temprano. Los niños se resisten, juegan a la guerra, compiten en habilidad para trepar a una palmera, arrojan sus cocos al suelo, beben su leche y comen su carne, y al final cansados, se dejan llevar por sus madres y se reúnen al calor de fuego para escuchar las leyendas que la tradición pasa de boca en boca. Los pastores han acostado el ganado y quemado las bostas para espantar a los mosquitos y la malaria. Las velas o antorchas quedan encendidas. No sea cosa que los pigmeos vengan del bosque a robar las cosechas, o peor aún, que llegue algún umusinki, que es un brujo, anunciando una desgracia. Y cuando ellos llegan, tú los oyes patear frente a tu casa, nos cuenta Evaristo, nuestro cocinero, y los perros aúllen y se esconden. Tú ya sabes que alguien, un vecino o un pariente debe morir y que las cosechas se pudrirán. Hay que descubrir las bananas, la matabala, el té, el algodón, el cacao y el café. ¿Pero para qué? Lo peor es que los umusinki, los brujos, pueden volar. Mitad brujo, mitad animal, tomarán lo que encuentre. Y de todos modos, en tu casa algo faltará. Cuando tú llegas a este país, distingues a primera vista 3 tipos de hombres. Los pequeñitos, que viven de la naturaleza y de la artesanía del bosque. Son menudos y bien proporcionados. Se diría invisibles. Se ven poco y nadie los toma en cuenta. A veces los encuentras en los mercados al aire libre, con sus tinajas de greda, amuletos y pájaros. Los de talla mediana que viven en las colinas y cultivan la tierra. Son la mayoría muy trabajadoras. Las mujeres, además de la casa, se dedican a las faenas agrícolas. Los altos y delgados, que son urbanos, dirigen, administran, cultivan la relación social e el intelecto. Las mujeres de estos últimos, las Tutsi, bonitas y elegantes, hacen furor entre los extranjeros. Pero no siempre hubo esa distinción tan neta. Aún hoy los hay muy parecidos y que se han hecho urbanos y rurales. Nosotros vivimos en la capital. Hay todo lo necesario. No me puedo quejar. Mi casa es alegre y acogedora. El jardín que yo misma he diseñado está lleno de flores. Hay orquídeas anidadas en carbón, macizos de rosa de porcelana, que se diría de cera por su consistencia y dureza, flores del pájaro, trepadoras de todo tipo, y otras especies vegetales exóticas. Mi marido tiene un trabajo bien pagado en una organización internacional. Mis hijos son vitales y fuertes, como árboles en crecimiento, difíciles y malcriados a veces, pero inteligentes y generosos. Yo soy de estructura pequeña y frágil en apariencia. De hecho, soy sólida, más bien psíquica que físicamente. Y si a veces veo venir el desaliento, me acerco a la tierra, al agua y planto, y siembro con mano verde, y solo de ver crecer la tierra me alegro de nuevo. Me cuido del atardecer en soledad. Este me habla con ironía de la vida de Munsungo, en el dialecto de las 1000 colinas, hombre blanco con privilegios, de discriminación y falsos valores que no se compadecen con mis principios. Me resisto a educar a mis hijos en este mundo neocolonial. Me gusta escribir, pero tengo poco tiempo para cosas abstractas. Calmo mi espíritu creador. Lo empleo en 1000 cosas. Decoración de rincones de la casa con frutas exóticas de colores y tamaños diversos. Adornos florales sobre las mesas, en particular de la pasiflora,
planta trepadora que yo misma he polinizado y que se presta para espléndidas figuras geométricas, creaciones en patchwork, yoga, paisajismo. Generalmente me levanto a las 6. Aquí amanece temprano. El sol es ardiente y fuerte. Me levanto siempre enérgica dando instrucciones al jardinero. Mira, estas rosas de porcelana están demasiado frondosas. Córtalas con todo su tallo. Se la darás al boy, o sea, al criado. Dile que después de hacer el aseo, las coloque en un florero artesanal. Ese que compré cuando los pigmeos vinieron a ofrecerlos aquí a la misma casa, ¿recuerdas? De ahí paso a la cocina, y mientras Evariste coloca las bandejas con frutas y desayuno en la terraza, le doy las instrucciones del día. Esta noche tenemos invitado. ¿Qué tal si preparas un pato a la naranja? Un canal a l'orange que te queda tan bueno. De entrada, pomelo relleno con salsa de marisco. De postre, una ensalada de frutas, guayabas, papayas, bananas, pasas. El café acompañado de un queque o chocolates verdes. Evariste me da algunas noticias, esas que no aparecen en el diario local. Hay mucha inquietud en las colinas, madame. Algo se está tramando. Puedo oler el desastre. En los años 80 pasó lo mismo. Yo era entonces el jefe de la cocina, el jefe de la colina. Los militares me tomaron preso. Íbamos de noche en fila. Me tiré colina abajo y fue así como pude escapar. Gracias a eso estoy vivo. Evariste es el rey de la cocina. En un abrir y cerrar de ojos preparo un cóctel o una cena para 50 personas. Aprendí con las damas belgas, madame. Entré como ayudante de cocina en la embajada a los 13 años, me cuenta. Evariste es todo un hombre sin color, ni blanco ni negro, todo un hombre. Tiene una familia numerosa, una casa enorme sobre la colina más próxima a la ciudad. Ven a mirar mi casa, madame. Y salimos a la calle. Desde nuestra casa en la ciudad, uno ve la gran casa de Evariste, mi cocinero. Bueno, no sé si sigo o no sé, quedan todavía varias páginas, pero en fin. No sé, la narración es muy interesante, pero me gustaría, primero, hay una pregunta que todos quisiéramos tener la respuesta. Si alguien quiere alguno de tus libros, estamos pensando en tus memorias africanas, hoy, ¿dónde podría encontrarlo, adquirirlo? Y la segunda pregunta era un poquito este proyecto nuevo que tienes que es en relación a la creatividad. Si pudieras contarle un poco a los asistentes, porque este es un proyecto muy reciente y bueno, has entrevistado a bastantes personas. Bueno, este proyecto sobre la creatividad lo inicié, a decir verdad, hace ya como 2 años y medio. Hice una exhaustiva investigación sobre la creatividad en sí mismo. ¿Qué nos incita a los escritores a escribir? ¿Qué provoca o qué hace que seamos creativos? Y luego de hacer algunas hipótesis de trabajo, entrevisté a muchísimos escritores, Pedro Lastra entre ellos, Cecilia Casanova, para la cual contacté a su hija y fui a su casa, Elikurashi Wailaf, que es mapuche, porque se llama Fisonomías Creativas, conversando con escritores chilenos y mapuches, a Graciela Huinao, en fin, a otros, a varios otros. Y llegamos a la conclusión que en efecto es así. Son tus lecturas, es tu experiencia de vida, es el placer que derivas tú al escribir. Y como decía, a mi entender, son en cierta medida tu formación autodidacta o académica y también de alguna manera tus genes que participan en este proceso de creatividad. Es decir, el hecho de qué sé yo, de tener vivencias desde muy pequeña de este tipo. Y así varios otros factores
que aparecen en las investigaciones y de lo cual doy cuenta en el libro. Y es por eso que cuando Paulina me invitó a participar en este ciclo de conversaciones, me dije que tal vez yo debería entretejer la vida que yo he tenido desde que nací en ese pequeño pueblo rural de 3.000 habitantes y de ese nomadismo que tuve que hacer de un pueblo a otro para encontrar un liceo y una escuela secundaria, y llegar luego a Santiago, al cual llegamos muy pocas personas de ese pueblo, que en ese entonces era tan rural. Es decir, yo creo que mis coterráneos deben haber vivido la misma experiencia, no sé, Melania o José Luis Acevedo y otras personas, que realmente era casi una odisea poder llegar a estudiar a Santiago, poder ir al pedagógico, poder luego continuar trasladándose a otros continentes, ¿no es cierto? Fui incluso, me acuerdo, a Vietnam a visitar unos proyectos, de los cuales llevaba una amiga mía italiana que recibió de parte de allá del gobierno una medalla de oro por su trabajo tan activo en Vietnam. Y de Vietnam tengo también algunos poemas que escribí en esa época, pero también trabajé aquí en Santiago como intérprete y traductora del Sename, que yo sé que ninguna de ustedes quiere, pero que la verdad hizo un buen trabajo en el sentido de rescatar a los niños que vivían en hogares donde se abusaba de ellos, rescatarlos y hacerlos adoptar por familias extranjeras, en mi caso eran francesas, que me solicitaron si podía ayudarlos. ¿Participaste en el programa de adopción, Blanca? Participé en el programa de adopción con niños y niñas y tuve experiencias muy lindas que todavía guardo fotos, me escriben. Bueno, yo participé ahí, pero como adoptante chilena, digamos. No te puedo creer. Sí, sí, y un hermoso trabajo el que hacían en ese equipo. Es lo mismo que yo he dicho siempre, todo el mundo critica, pero yo realmente trabajan excelentes abogados ahí, excelentes personas que de ninguna manera tienen la intención de hacer un mal trabajo. De hecho, yo tengo algunas niñitas que vinieron después a verme, pero que tú no las conoces. Incluso hay un muchacho que trabajó, ¿cómo se llama este programa internacional? Astronomía, astrología, todo eso, en la NASA, que trabaja todavía ahí, y que era un chico del Sename, pero que tuvo una buena familia y que Claro, es que el programa de adopción era un programa bastante distinto, ¿no es cierto?, del resto de los programas probablemente que llevaba Sename, pero del cual yo estoy muy agradecida y tú tuviste una también muy bella experiencia, sin sí, duda. bellísima, bellísima. Bueno, yo era intérprete, interpretaba los juicios que hacían los adoptantes, ¿no es cierto?, frente a los jueces de familia, y que como ellos no comprendían español, yo debía traducir, interpretar, explicar, y fue una linda experiencia para mí, ¿no? Además, era muy satisfactorio luego invitar a esa gente a mi casa, acompañarlo durante el primer mes de adopción, que no era fácil, para que se entendieran, pero había niños realmente muy bien dotados. ¿Cuál fue tu experiencia de estos primeros meses? Bueno, la mía fue una experiencia maravillosa que sigue hasta hoy día. Yo tengo dos hijos adoptivos del Sename, de 18 y de 22 años, maravillosas personas y bueno, que los recibí de 3 meses, así que bueno, nos conocimos de toda la vida, ¿no? Así que no, feliz. Sí, realmente yo tengo muchas familias así. Por supuesto que hay algunas que han fracasado. Familias, por ejemplo, que adoptaron 3 niños de una vez, que eran terribles. Yo me acuerdo de ellos. Y en fin, pero y que había que, no sé, que irlas guiando. Fue una experiencia muy linda. Yo los invité muchas veces a mi casa y pude compartir con ellos y con esos niños. Estela Sociedad está pidiendo la palabra. Mira, porque yo también hablo positivamente del Sename. Nosotros, la Universidad Mayor,
tenía un plan de práctica social con todas las alumnas de las diferentes carreras de educación. Y la práctica me tocó como 8 años ir al Sename. Realmente las niñas tienen su, o sea, uno no vive la vida entera de ellas, pero uno llegamos, le hacíamos talleres de todo tipo con las alumnas, si eran de psicología, de lo que fuera. Le hacíamos talleres de todo, de pintura, de literatura, de hacer manualidades, de los chiquititos acá. Vivimos experiencias muy buenas y otras no tanto, pero por ejemplo me recuerdo que les dije, participemos en un concurso literario, porque soy lo más bueno a meter chamullo en ese sentido. Sí, claro, claro, ya. Si ganan, para ir a la Feria del Libro. Y le hice hacer un cuento a Sechito, que la Malu estaba ahí conmigo. Le hice hacer un cuento a Sechito, sobre Sechito, y las premiamos a todas. Tú supieras lo feliz que fueron, la sacaron, no, la llevaron en la micro del Sename y llegaron a la... Oye, estaban pero realmente felices y escribieron excelente, yo tengo sus cuentos. Y después otro grupo que era de música de la Universidad Mayor, hicimos una orquesta con la profesora de música y los niños, todos los niños tocaban y bailaban, pero también viví una experiencia, no quiero quitarle la palabra porque la Blanquita es la que está hablando, pero No, es una experiencia muy linda que les voy a contar. Cierto día dijimos, vamos a hacer alguna actividad y que las niñas diferentes. ¿Qué les parece si llama a la compañía de bomberos que está a 2 cuadras del Sename? Porque el Galvarino estaba allí, el Galvarino. Partimos con iban todos ordenados y felices. Les dije, vamos a hacer una actividad, háganse cuenta que ustedes son bomberos y vamos a hacer una actividad. Y ustedes son bomberas. Llevamos a todo el grupo, lo senté porque yo tenía muchos parientes que eran bomberos. Se sentaron, hice una reunión de directorio, me prestaron la bomba. Y los niños felices opinaban, sentados en los asientos de los directores, luego se tiraron por la escalera. Bueno, la cuestión es que al final dijeron, vamos a dar una vuelta en bomba, dijeron los bomberos. Subieron los chicos, pero eran felices, tocando la bomba, todo, yo quiero tocar, yo quiero tocar. Bueno, dimos una vuelta a la manzana, se podía hacer más. Llegamos ahí de nuevo y empezaron ahora ocupen las mangueras. Oye, fue una tarde tan fantástica que cuando yo me venía, tenía las lágrimas y los mocos colgando y la cara llena de cosas, a mí no me importó, lo agarraba. Realmente sentí lo mejor que he hecho en mi vida en cuanto a parte social con las alumnas de la Universidad Mayor. Qué pena que se terminó la práctica social. Se terminó porque se han terminado tantas cosas buenas de todas partes, pero la práctica social era una práctica fantástica porque era hacer eso, era tratar de ser innovador y llevar algo. Bueno, no quiero hablar más porque solamente quería opinar. Gracias, Estela, pero muy bien, o interesante. sea, Blanca, viste, no todo el mundo tiene una opinión tan radical, ¿no? Las cosas a veces no son No tan son- absolutas. Blanca, mira, Ana María Vieira quiere hablar también. Ana María, tienes el micrófono El cerrado, Ana micrófono, María. Anita. A la izquierda, Anita, el micrófono. Anita, a la izquierda. Ahí está, pero por algún motivo no se te oye. El micrófono, Anita. A tu mano izquierda, mira. Es que a veces cuesta, que como aquí estamos en una región un poco alejada de Santiago, a veces fallan los... Sí, porque tiene el micrófono abierto, pero parece que el volumen no está. Pero sin Ah, embargo, te voy a decir que Ana María Vieira puso en el chat: gracias, Blanca, por ser como eres, amiga mía. Tenemos tantas experiencias vividas y es un privilegio para ver cómo te has labrado un camino de éxito en la literatura. Eso decía el chat. También te voy a decir de que Yasmín Navarrete, pero en el chat del Facebook Live, que también eso se va viendo en línea, también te mandó muchos saludos. Eh, Nada, está Mario Toro, que también te ha enviado algunos mensajes. Luis Farías, tía, felicitaciones. Desde luego también el saludo de Lucía Catman.
Mario Toro dice, Blanca es extraordinaria como ser humano, escritora y poeta. Cuánta experiencia y sabiduría. Como tú puedes ver, mucho afecto y una muy buena recepción de esta noche. Mario Toro quiere hablar. Mario, a todo esto quiero comentar que Mario Toro lo tenemos el viernes a las 18 horas presentando su poemario. Que él me dice un poco en broma, un poco en serio, me dice, Mario. Mario Toro. Gracias, Paulina. Se me escucha bien a mí, ¿no? ¿Sí? Gracias. Repito lo que escribí, querida Blanca. Eres un gran ser humano, gran escritora y poeta. Te digo más aún, voy a tener que reconsiderar seguirme llamando poeta y escritor después de haberte escuchado a ti. Sí, yo pensaba que mi vida había sido una gran aventura. Sinceramente te digo, pero con todo lo que nos has contado esta noche, esa gran aventura que yo creía que era mi vida se redujo tanto que ahora veo que tu vida sí ha sido una gran aventura y no la mía, no obstante todo lo que yo he pasado. Tengo que manifestar, además, públicamente, si tú me consideras tu amigo, me siento muy honrado. Muy honrado. Gracias por ser tú, Blanca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Realmente, como decía Bolaños, ¿qué más quisiera yo que ser eso que tú dices? Eso lo decía muy a menudo Bolaños, nuestro gran escritor chileno. Y no sé cuánto tiempo queda, si puedo leer un soneto más. Por supuesto, mira, Blanca, lee nomás el soneto. Ana María dice que ahora sí le funciona el micrófono. Ana María, dale. O sea, escuchémosla entonces. Ah. No, Anita, parece que hay un problema de audio que no se oye. Mientras tanto, tú lo solucionas, Blanca va a leer su soneto. Voy a leer un soneto, como digo que me gustan mucho los árboles, un soneto que escribí sobre el baobab, ese árbol magnífico africano, y que ha aparecido en diversas antologías y ha sido traducido en diferentes partes. Dice así: a la sombra de un baobab en África, en los grandes espacios africanos, baobab por los siglos legendario, en fábulas, poemas milenarios, das fresca sombra al consejo de ancianos. Hay oral tradición bajo tus manos. Sobre ti el profesor hace su horario. A tu fronda los niños van a diario. A todos los cobijas como hermanos. De ébano es el hombre en sol bañado. De ti y sus orígenes se trata la historia que siempre se ha contado. La boca en el oído lo retrata los mitos que el ayer ha relatado. La aldea sin baobab sería ingrata. ¿Y por qué no leemos algún poema chileno o de Chile? Bueno, ¿Sí? por supuesto. Tanto que pasamos por otros lados. Bueno, yo le quiero leer un poema y agradezco al profesor Renzo Rosso que hizo una tan excelente crítica de este poema. La verdad es que a veces los críticos dicen más cosas de lo que uno a veces piensa cuando los escribió o los creó. Este poema salió muy fácilmente. Yo estaba en misión justamente por el Senam en adopción de un niño en Valdivia, y esperando, me fui un día junto al río Calle. Y que estaba ese día, pero excepcionalmente brioso y malhumorado ese río. Se llama La violación o el romance de Feliciana. Este es un romance. Feliciana la pastora va atravesando las cabras
por el río calle, calle, por sus cauces y quebradas. De piedra en piedra saltando, Feliciana alegre canta. El río se vuelve loco al ver sus piernas tan albas. Muchacha, deja que lave tu pubis de niña santa, deja que enrede tu vello entre mis dedos de agua. Feliciana hace mohines y corre tras las 100 cabras. El río corre tras ella luchando por alcanzarla. Ora lame sus sandalias, ora toca sus tobillos. Las 100 cabras voltejean viendo toda esa artimaña. Feliciana, rápido huye. Mi niña querida arranca, que si el río detrás corre, es porque te tiene ganas. Feliciana se tropieza en esa loca algaraba. Se enriza el río y la coge y la baña con su baba. La ropa le pega al cuerpo, con sus pezones se ensaña. Uno a uno sus cabellos él con su lengua separa. Su sexo de virgen niña, orada con sus 1000 garras. Feliciana llora y llora al verse tan ultrajada, se levanta y tambalea y se levanta. Logra por fin escaparse escalando la montaña. El río queda con hambre del cuerpo de Feliciana. No llores, niña querida, suben gritando las cabras. Feliciana, tú no llores, que los ríos son solo agua. Eso sería. Felicitaciones, Blanca. Bueno, Ana María sigue intentando, pero tienes abierto, pero no ocurre nada. Queridos amigos, quiero pedirles a todos que cerremos esta noche con un aplauso, abriendo los micrófonos para Blanca. Una hermosa noche, hemos escuchado bastantes historias de la vida de Blanca del Río, pero que también son parte de su obra literaria. Así que eso, Blanca, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a 2 cosas, a saber dónde encontramos tus libros y a tu próxima entrega de este libro de la creatividad que yo creo que todos queremos leer y tener en nuestras manos. Te ofrezco desde ya que cuando esto ocurra, la podamos presentar en la serie. Paulina, ¿me permites un minutito? La Melania quiere hablar. Ah, sí, ahí está. Melania, por favor. No puedo dejar de felicitar a mi amiga coterránea. Blanca, tu vida es una novela. Precioso. Me encanta todo lo que cuentas. Me trasladas a esas partes donde tú estabas, donde viviste. Yo te quisiera hacer una consulta. Te quiero llevar a tus años de niña. En Molina, ¿hasta qué edad tuviste tú? En Molina estuve hasta los 9 años, más o menos. Ya. Ahí salí vagando de colegio en colegio. Ya. Yo creo que no puedes olvidar esa hermosa plaza de ese pueblito, rodeada de tilos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Perfectamente, pero esa hermosa playa tenía una patagua que varios hombres no lograban abrazarla. Pero bellísima. ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pasó un poco como con la Plaza de Santiago. Llegó una nueva alcalde y cortó esos árboles y quiso hacer como un simulacro, algo en cemento. Tú conoces las 7 tazas, esas maravillosas 7 tazas de la precordillera, en fin. Quiso hacer una imitación de las 7 tazas y no le resultó. Y nos quedamos ahí con esa plaza casi desnuda. Te llevé a la plaza de Molina porque yo también, niña, iba con una hermana mayor y sacábamos nosotros tilo, porque ese era para tomar para el resfrío. Claro. Sacábamos la florcita del tilo, esperábamos que cayera en una bolsa y la juntábamos. Además teníamos que llegar en ferrocarril hasta Molina y de ahí había un bus, una micro, de esos años. Y esa nos llevaba y nos dejaba justo en la plaza. Nosotros viajábamos de Curicó a buscar tilos. La verdad es que en ese bus yo me pasé por todas partes buscando colegios. Claro.
Así que eso Blanca, no podía dejar de darte mi saludo, felicitarte por tu hermosa poesía, sobre todo la última. Te admiro mucho. Muchas gracias, Melania. Muy bien, amigos, y bueno, hay que decirlo, parece que hay que poner atención, porque en esa ciudad se daban escritores, de todas maneras. Un gran abrazo, Melania, también, y al Arca Literaria. Blanca, a ti y a varias de las presentes las esperamos el día 13 de junio en la lectura 14. el 14 de las 13, y un abrazo a todos ustedes, saludar y felicitar a Blanca y dejarlos invitados para este día viernes a las 18 horas con el poemario de Mario Toro. Blanca, un aplauso para Blanca, muchas entonces. gracias y aplausos para todos. Sí. Paramos los micrófonos. Felicidades, Blanca. Un abrazo. ¡Bravo, Abrazo, Blanca! bravo. ¡Bravo! Bravo. Una hermosa Bravo. noche, muchas gracias, Blanca. Sí, te Que conocía, tengan pero una nunca buena así. semana. Generalmente las Exacto. mujeres no somos siempre muy festejadas, así que les agradezco de corazón realmente. Muy Paulina. merecido. Te lo Paulina, mereces, Blanca, te lo mereces. Muy bien. Sí, realmente tienen que darte el Malú. premio Nobel de literatura. bueno, Yo te lo daría, yo te lo daría. yo quería agradecerte primero por la plataforma que Paulina está a cargo del Refugio López Velarde, virtual. Encuentro que está haciendo una actividad realmente, Fantástico. mira, importantísima hoy en día, poder reunir. Mira, aquí tenemos a 2 muchachos que nos están acompañando, entre tantas mujeres, sea, y las demás mujeres acompañando a Blanca. Encuentro que esta plataforma, estos espacios, estos rincones de encuentro son necesarios, importantes, y de alguna manera mantenemos activa lo que es la sociedad de escritores, aunque sea virtual. Así que un abracito a todos y a Muy Paulina. activa, así que gracias a ti también, Malú. Así No, que Paulinita, tú, una hermosa semana y nos reencontramos luego con Mario Toro. Que eso. estén muy bien y gracias, Blanca. Chao. Muchas gracias a todos Chao, ustedes. chao.